liderazgo, no es tu decisión, sino la decisión de Dios. Cuando la voz de Dios está en un profeta, es cuando ese profeta está conectado con Dios. Y cuando el profeta está conectado con Dios, hay señales sobre esa persona. Escuchemos un poquito más, Stephanie, interesante, porque vengo con una respuesta. Escúchenla. Hay manifestaciones sobre esa persona. Hay algo sobre esa persona que indica y dice que es alguien escogido por Dios, que es alguien que tiene la marca de Dios, que es alguien que tiene un llamado de parte de Dios. Tenemos que volver a las escrituras. Stephanie tiene que volver a las escrituras. Tu intención no es mala, pero tú tienes que aprender qué se describe y qué se prescribe. Veamos. Pero ¿qué nosotros hacemos si en momento determinado no reconocemos un profeta que está llamado y marcado por Dios? En una ocasión, David peca ante Jehová. Y David... Que la paz de Dios esté contigo hoy y siempre. Te saluda el profeta Johnny Félix. Y hoy quiero hacer un aporte que yo creo que va a ser muy significativo. Y este aporte viene como una respuesta a la sierva Stephanie Santana. Stephanie Santana es una joven predicadora del sector pentecostal República Dominicana, una dama la cual merece el respeto por dama que es y por sierva de Jesucristo, porque de una forma u otra glorifica a Cristo, tiene su vida dedicada al Padre. Pero hay algunos temas con esta sierva que a mí me gustaría que en un momento como me llegó la luz a mí en muchas cosas, pues le llega la luz. ¿Y de qué manera podemos aportarle a ella? Pues podemos aportarle desde este canal. Nuestra intención no es despotricarla a ella, no es hacerla quedar mal. Yo no entro en el juego del dime y el directo. El detalle es que esto es una red pública y si esto le puede llegar a ella, le va a llegar. Escúchame, Stephanie Santana. Subiste un video hace unos días sobre el tema de los insectos que se ven en los sueños y cómo infieren en nuestra vida y diste por sentado el significado y la realidad de eso y que esto representa exactamente lo que tú dijiste. Entiendo que fue una osadía y te hice una respuesta y tratando de poner algunas cosas en contexto con el mayor respeto que usted merece como dama. Hoy vi un video en donde tú enseñas acerca de la voz de Dios. Todo lo que tú dices pueden ser recursos que cuando tú lo escarbas puedes encontrar algo significativo. La intención de una muchacha que quiere que Dios la use. Pero hay un tema. Tú hablaste por lo menos de unos 4 puntos, pero yo voy a especificarme en 3, en donde tú dices sobre la voz de Dios. Tú dices, Stephanie Santana, ¿cómo conocer la voz de Dios? Lo primero que tú hablaste fue de las visiones. Stephanie, Moisés tuvo una visión, pero la visión que tuvo Moisés, simple y llanamente, Stephanie, fue una visión en donde el escritor trata de describir lo que pasó. Hay algo que tú tienes que entender, Stephanie, que dentro de la palabra de Dios vamos a encontrar cosas que nos prescriben hacer y otras que nos describen un hecho. Y las descripciones no demandan que nosotros la observemos, simple y llanamente que la tengamos como algo que le pueda aportar a nuestra vida, como algo que la podamos, que podamos ver lo bueno y maravilloso que fue Dios, pero no nos describe, no nos prescribe al hacerla. O sea, hay textos que son prescriptivos y otros descriptivos. Stephanie Santana, a mí me gustaría aportarte esto. Tanto el llamado de Moisés, tanto el llamado de Isaías, tanto el llamado de Jeremías, son llamados en donde se describe, donde ellos describen su experiencia. Entonces no podemos hacer una doctrina de la experiencia, sino de lo que ya Dios reveló como su voz. Entonces, no podemos tomar las experiencias de otro y formar una doctrina ahí. No, la doctrina no se forma de la experiencia, sino de lo que es exactamente una prescripción de parte de Dios. ¿Por qué la doctrina de la iglesia fueron los dichos de Jesús? Porque el dicho de Jesús se reinterpretó y dijo: yo no vengo a abrogar, yo vengo a hacerla cumplir. Y basado en los dichos, enseñanza de Jesús, no experiencia de Jesús, enseñanza de Jesús, se forma la doctrina de la iglesia. ¿Qué enseñó Jesús? Que era elegido de Dios. ¿Y cuál es nuestra doctrina? Que Jesús es hijo de Dios, que nos redimió, que nos dio vida eterna. Esas son las doctrinas fundamentales de la iglesia. Entonces, las doctrinas fundamentales de la iglesia no surgen de una experiencia, sino exactamente de lo que se considera voz de Dios. Entonces, lo que tú estás citando de Moisés no es prescriptivo, es descriptivo.
y Moisés en una zarza pasó, y todo eso podemos enseñarlo, podemos ministrarlo, podemos predicarlo para alentar nuestra fe, pero no como paso para alcanzar, porque ahora tú vas a tener un sinnúmero de personas pendientes a cualquier sueño que tengan, a cualquier visión que tengan. Ay, tuve una visión, eso significa que Dios me está hablando. No, las enseñanzas que estás dando están muy pobres y te está dejando llevar por los puntos. Punto número 1, tienes que estar pendiente de la visión, porque Moisés tuvo una visión y en medio de la visión Dios lo llamó. Hay gente que están descuidando la visión que están teniendo. Hello, eso es muy general. Yo entiendo tu intención, pero tú tienes que ser más precisa, tienes que ser más objetiva en lo que estás haciendo, con todo el cariño que te merece como dama. Tienes que estar pendiente en esto. O sea, las visiones, la voz de Dios es quien pesca al hombre, no el hombre pesca la voz de Dios. El Dios pesca al hombre y le da una responsabilidad profética o una palabra de Dios. Pero ¿qué pasa, Stephanie? Cuando tú alientas a la gente a que esté pendiente a la visión que está teniendo, ¿sabe qué va a pasar con mucha gente? Que no va a estar ni siquiera pendiente a lo que el texto enseña, a lo que la palabra de Dios enseña, sino estará pendiente a la visión que tiene. Y nosotros como hombres podemos soñar muchas cosas, podemos tener visiones de muchas cosas, pero no significa que Dios esté en todas las cosas que soñemos, o que lo que se nos está mostrando hagamos una doctrina de esto y lo tengamos como una hiper mega palabra de Dios, porque Moisés tuvo una visión. Tiene que estar pendiente con esto, Stephanie. Tiene que estar muy pendiente con esto, Stephanie. Tú lo dijiste. Entonces, el segundo punto que tú dices, sueño. Tienes que estar pendiente de los sueños, porque hay gente que tiene sueños. Hello, Stephanie. Stop. Stephanie Santana, tienes que hacerlo. O sea, en vez de tú hacer esos videos cortitos, yo te sugiero, Stephanie, porque es que el problema es que cuando tú le metes palabra, escritura a lo que tú dices, para apoyar lo que tú dices, entonces tú no vas a llegar al objetivo. No, tú tienes que establecer las escrituras y entender para qué ellas están. Ella está para corregirte a ti, no tú corregirla a ella. Entonces tú ves tu segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Los sueños. Que tú tienes que saber cómo sueña, que tienes que estar pendiente a los sueños, porque Dios puede hablarte a ti a través de un sueño con una persona que tú no tienes. Stephanie, en ninguna parte de la Biblia se establecen los sueños como algo que tú y yo tenemos que reclamar y estar pendiente a ellos. Y si te vas por el caso de José, José soñó. Simple y llanamente está describiendo algo que fue un complemento, pero no es nada prescriptivo. Ahí está, tiene que estar pendiente de los sueños como José. No, nada de eso, Stephanie. Y si buscas Joel, los jóvenes soñarán, profetizarán, soñarán sueños. Está hablando de una realidad que va a pasar. Tú vas a tener sueños, yo tengo sueños, tú tienes sueños, pero nada de esos sueños está por encima a lo que tú tienes que enseñar. Tu motivo tiene que ser llevar a la gente a las escrituras, no a los sueños que está teniendo. Entonces, por eso es que nosotros entramos a idolatrar nuestras visiones, idolatrar, y hacemos un culto ¿a qué? A nuestro sueño, le hacemos servicio a nuestro sueño y preferimos más el sueño que las escrituras, que te hablan a ti cómo tú debes comportarte. ¿Por qué la mayoría de nosotros, como predicadores, como entidades que modelamos un bien para la sociedad, carecemos en cuanto a formación? Porque no miramos lo que las escrituras nos dicen. La Biblia nos enseña a nosotros cómo Jesús se comportó, cómo Jesús inició. Jesús inició ¿cómo? El ministerio. Fue donde Juan, cuando todos se bautizaban, no buscó exclusividad. Esto te está describiendo lo que realmente, cómo debe ser tu comportamiento o cómo debería ser. Entonces, estudiemos el ministerio de Jesús, cómo comenzó. Motivemos, llevemos a la gente a que viva las escrituras y que no esté pendiente al sueño que tiene. Te estoy diciendo con esto que los sueños no pueden ser significativos. Sí pueden, muchas cosas pueden pasar. Yo puedo tirar este micrófono y que caiga parado. Una cosa es la posibilidad y otra cosa es
la probabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Los sueños son sueños. Un sueño puede tener contacto con la realidad o lo que va a pasar contigo, pero eso se encargará Dios. Pero aún así, que tenga significado no es más relevante, no es un asunto que se tenga que predicar con la intención de llamar a la gente a que esté pendiente a los sueños, de por Dios. Necesitamos que la gente vuelva a las escrituras. Yo antes estaba así, buscando interpretar los sueños a todo el mundo. Profeta, mira, tuve un sueño, que todo el mundo diciéndome el sueño para que yo se lo interpretara. Y se volvieron viciosos a la interpretación de los sueños. ¿Por qué? Porque el faraón tuvo un sueño y José se lo interpretó. Hello, es una habilidad y eso tiene una conexión de punto de contacto. ¿Cuál era el objetivo? O sea, el sueño que interpreta José. Después de ahí, ¿cuándo usted vio a José interpretando sueños? No hay un momento exacto en el que después de ahí José interpretara sueños. Porque son puentes, fueron puentes. Es como la quijada del buey de Sansón. ¿Cuándo más Sansón utilizó esa quijada? Hay cosas que son de temporada y que solamente representan un puente hasta que se llegue. El objetivo era demostrar que José llegó al trono y que Dios sacó la multiplicación de los 70 que entraron a Egipto. No podemos idolatrar los sueños. Eso de que punto número 1, visión. Tiene que estar pendiente a la visión. Número 2, tiene que estar pendiente a los sueños. No, Stephanie. No, eso no es así. No. No se puede idolatrar los sueños. Tercer punto que mencionaste, y ahí concluyo, porque no quiero hacer este video muy largo. Por si te llega esto, de los tantos videos, porque he escuchado que tú dijiste que tú no miras videos en YouTube. Es increíble. Qué raro es que tú produzcas para YouTube, pero que tú digas que tú no andas viendo videos de YouTube. Ok, pero esto no hay problema. Pero si alguien que te escucha ve este video, por lo menos considera lo que te estoy diciendo. No te estoy tratando de emocionar, ni estoy hablando mal en contra de la vida de ella. Porque de un lado nosotros pues flaqueamos, pero tratamos de mejorar. Entonces el punto es, Dios te puede hablar a través de un profeta. Y tú dices, no, y el profeta no es calificado por el pastor, no es calificado por la iglesia, y puede ser que a ti no te guste, pero Dios lo calificó. Tienes que tener mucha cuenta con esto. No habían profetas chivos sin ley. No se puede creer en profetas chivos sin ley para someterlo a la soberanía de Dios, y que los hombres lo descalifican, pero Dios lo califica. Tenemos que tener cuidado con eso. Dios estableció un gobierno, y el gobierno de la iglesia, la Biblia dice que la iglesia se guiaba bajo el fundamento apostólico y profético. Y esto como que habláramos de un orden jerárquico, en el sentido de que la iglesia tenía un gobierno en donde las cosas se filtraban. Es muy fácil decir, no, me descalificaron los hombres, pero Dios me califica. Son frases que son emotivas, amarillistas, y que te llenan de emoción, Stephanie. Pero las cosas no son así por así. Claro que Dios tiene a sus siervos, los profetas, y yo considero tener un ministerio profético, no porque lo considere Dios, sino porque el testimonio está ahí, que Dios me ha llamado para ministrar la palabra profética. Pero la palabra profética, ¿cuál es? La más segura, es escritura. Entonces Dios te puede hablar a través de un profeta, y como tú dices, que no lo califique la iglesia, que no. Oye, óigame algo, señorita. Óigame algo, señora Stephanie Santana. Yo no creo en eso. Yo creo que si Jesús entró al ministerio y fue donde Juan, eso habla que no irrespetó la función de Juan. Por más que Dios te califica, tú no puedes respetar una autoridad de turno. Entonces Jesús no irrespetó. Jesús no fue y se bautizó él solo. Jesús siguió el protocolo. Entonces tú y yo tenemos que aprender a seguir el protocolo. Y eso de que no calificado por pastor. Y es que somos chivos sin ley.
Una cosa que una entidad religiosa no te califique, y otra cosa es que tú te subleve a la autoridad. Hay muchas maneras de tú respetar a quienes te respetan, y el mismo pueblo verá eso. Entonces, yo creo en el ministerio profético, de hecho lo soy, pero yo creo en un orden de las cosas. Entonces, voz de Dios cae al hombre, no el hombre cae atrás de la voz de Dios. Para tú conocer la voz de Dios, tú lo que necesitas es estar conectado con las escrituras. Stephanie y todos los demás que andan enseñando acerca de la voz profética, enseñen lo que es un profeta. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es ser profeta? Mensajero, uno que se para delante de Dios y dice la palabra. Profetizar es predicar la palabra, las escrituras. Da la palabra. Juan, que era profeta, y ¿cuál fue el ministerio profético de Juan? ¿Qué hizo Juan? ¿Qué profetizó Juan? ¿A quién llamó Juan? El profeta atiende el problema del pueblo y le da carácter. El profeta no anda buscando qué adivinar y qué profecía va a pegar. Dígame usted, la dimensión del profetismo de Juan, ¿cuál fue? Predicar arrepentido. O sea, el profeta, la misión profética primordial que va de acorde al carácter de un profeta es que vela y tiene el celo de Jehová para profetizar las buenas escrituras. Atención con esto, Stephanie Santana. Arrepentidos y convertidos. El profeta no está para cumplirle gusto a la gente. Y de hecho, cuando se mueve un recurso hacia la vida de alguien, Dios te puede mandar una gente, como tú diste en tu tercer punto. Dios te puede mandar una gente y darte una palabra. Atención con esto. Atención con esto. Toda palabra en segundo plano de parte de un profeta hacia nuestra vida es estimulada por la misma escritura. No hubo un solo profeta que profetizó lo que quiso. El trabajo del profeta es hacer que el pueblo viva la palabra de Dios. Si el profeta no te conecta con las escrituras y te conecta a la experiencia tuya personal, no vino de Jehová. No vino de Jehová. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Hasta aquí fue esta exhortación. Atención a todos los predicadores, profetas, nueva escuela, vieja escuela. No te desvíes. Las escrituras son tu norte. ¿Quieres profetizar? Agarra la palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde.